Satélite Azul. Grupo en órbita. Bueno, ahora sí, estamos de vuelta con la tercera vuelta. Ya está nuestra invitada, no la queremos hacer esperar más, la diputada nacional Mónica Macha, que tuvo el agrado de aceptar esta entrevista, esta charla más bien, porque lo que hacemos con los invitados aquí es conversar, es tener una cuestión más dinámica, más fluida. Así que le damos la bienvenida a Mónica, si está por ahí. Ahí estamos. ¿Cómo andás? Bienvenida. Muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, gracias. Qué ¿Estamos bárbaro. bien? Estamos bien, acá. Se escucha todo. Sí. Se ve y se escucha, nos dicen. Excelente. Qué bien. Perfecto. Bueno, gracias, Mónica, en primera instancia. ¿Cómo estás? ¿Cómo viene? Bien. Días? Y estos días un poco, bueno, como todo el país, ¿no? O sea, un poco abrumada y tuvimos, sí, la visita esta de Cuneo Libarona hace poquitos días, en esta semana, y fue intenso, digamos, sí, fue fuerte. Bueno, justamente con eso queríamos arrancar un poco con esto que estuvo circulando en los medios, que tuvo un gran repudio de las organizaciones y de varios sectores de todo el arco político, que fueron las declaraciones del ministro de Justicia, que lo que hablábamos un poco es, primero, que era algo que no escuchábamos hace mucho tiempo por parte de un funcionario. Y segundo, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo lo evalúan ahí en la Comisión de Género? Si les parece que esto tiene que ver realmente con una agenda que están impulsando desde el oficialismo. Y bueno, ¿cómo se sintió en el momento también y cómo lo vivieron horas después? Me imagino que ha sido bastante fuerte y habrá salido bastante caro el tema de que digan esas barbaridades, pero también un trabajo bastante largo, el de decir, bueno, ¿qué hacemos con esto ahora? Me parece como lo que estábamos pensando en relación al tema. Sí, bueno, en principio, nosotras, yo lo convoco a Cuneo Libarona en mi carácter de presidenta de la comisión, porque muchos diputados y diputadas de distintos bloques que conforman la comisión habían presentado pedidos de informe, ¿no?, sobre la situación de las políticas públicas, datos, bueno, distintas instancias. Entonces, a raíz de eso es que lo invitamos y que él rápidamente aceptó, lo cual también nos sorprendió, porque en general veníamos con una instancia, sobre todo con Petovelo, de convocarla, y hasta el momento nunca vino, y se la sigue convocando desde la Comisión de Salud y nunca apareció. Así que, bueno, en principio, que haya tenido la disposición de venir es interesante en términos de mantener, aunque sea alguna instancia de posible conversación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, ¿no?, que para mí son también parte de las cuestiones que tienen que ver con la democracia y el ejercicio de la democracia, y la posibilidad de que ambos, en este caso estos dos poderes, son independientes, pero tienen instancias de conversación y de mirada donde eso se pueda articular y se pueda dar. Después, obviamente, cuando él viene, hay varias cosas ahí para tener en cuenta. La primera es que toma mucho tiempo en su exposición para denostar al ex Ministerio de Mujeres y Diversidad, ¿no?, de ir destruyendo cada una de esas políticas, de ir yendo, digamos, para atrás en cada una de las construcciones que se fue armando, intentando demostrar que nada de eso servía, cosa que es cuestionable porque él traía unos datos, pero nosotros tenemos también otra estadística que no dice lo mismo. Por otra parte, con un ministerio de 4 años que realmente no hay, creo, antecedente en la historia del país de un ministerio que dure tan poco y se le pida tanto, ¿no? O sea, yo cuando lo escuchaba él pensaba, bueno, con ese criterio deberíamos cerrar el Ministerio de Seguridad, porque claro, asaltos sigue habiendo, asesinatos también. O sea, si la justificación es esa, cerremos todo, qué sé yo, como muy como un argumento muy pobre para pensar la eficacia o no de una institución. Pero igualmente en este punto, algo que nosotros venimos trabajando con las compañeras y las colegas en la comisión, es que tampoco el punto nuestro es la defensa a rajatablas de tener un ministerio, porque entendemos que esa definición es una definición del gobierno nacional. A mí me parece horrible, pero la gente lo votó, él dijo que iba a desarmar ministerios, o sea, puedo quejarme, puedo plantear mi oposición, pero entiendo que es una potestad del presidente. Ahora, que no haya ministerio no quiere decir que no haya políticas públicas, son cosas bien distintas. Entonces, la verdad es que cuando él hizo todo el relato y toda su exposición, no mencionó ninguna política seriamente que vaya a continuar. Lo poco que habló
fue de la línea 144 que la vienen desarmando. No importa si hay ahora si vos llamás y hay una persona, porque el tema es que antes eso tenía un sentido que no era solamente contestar el teléfono, no es no es el objetivo eso, solamente que contesten, Claro. sino que puedan contener, o sea, necesitan una formación, que puedan tener a dónde derivar, que esa derivación sea una derivación trabajada, con quien va a recibir a esa mujer que sufre violencia. Bueno, todo eso hoy no está, porque no están los dispositivos. Entonces, ¿a dónde la persona que está trabajando hoy en la línea 144 levanta el teléfono? Puede saber si la cosa es muy urgente y en todo caso mandar ahí un patrullero, una ambulancia, pero no mucho más. Y la verdad es que la línea 144 tenía un sentido más estratégico. Y con el acompañar lo mismo, el acompañar se ve reducido antes eran 6 meses, ahora son 3. Piden como condición para acceder al acompañar una denuncia en fiscalía o en comisaría, cuando para quienes trabajamos con mujeres que están en esta situación, hace muchos años que la condición no es que hagan la denuncia, porque sabemos que para muchas mujeres a veces no hacen la denuncia y a veces la hacen después de un largo proceso, de una definición, de poder estar también preparadas para enfrentar un proceso judicial. O sea, no puede ser una obligación, termina siendo revictimizante. O sea, vos necesitas, porque estás en un contexto de violencia, donde te paraliza el miedo, donde no tenés a dónde ir, donde estás con tus hijos, y encima, en vez de darte un acompañamiento concreto, sin tanto piripipí, te terminan pidiendo que hagas la denuncia. Es como contraproducente. Y finalmente, la cantidad de barbaridades que dijo, que fueron las que estuvieron circulando por todos los medios, no tanto que la violencia no tiene género, o sea, como un retroceso conceptual y normativo espeluznante, ¿no? Porque la violencia para él no tiene género, todas las violencias son iguales, todas tienen el mismo tratamiento, y con el tema de diversidad sexual diciendo que para ellos no existen las identidades de géneros y que se van a alinear en una concepción biologicista, también es muy, muy discriminatorio, es muy, muy ignorante también, ¿no? O sea, yo no sé si el desconocimiento es una militancia, decir, Claro. no le hacemos caso a esto, no nos importa, o si no conocen verdaderamente, pero la verdad es que son acciones de mucha violencia y de mucha discriminación. Sí, con Así Lelea, que, perdón, sí. no, con Lelea hablábamos recién, me decía recién, ¿no será que en realidad, porque también está la parte cuando continúas en el video, donde él dice, esto está textual de lo que dice Milei, boludo, le dice Sí, al asesor. al asesor. ¿No será un poco esto, que justamente el tipo no tenía la intención real de sentar un posicionamiento adelante de la comisión, sino de venir a llevar un mensaje que sirva como de cortina de humo? ¿Cómo ves vos esa situación? ¿Te parece que es así? ¿Te parece que en realidad avanzan con una agenda contra los derechos? ¿Cuál es la evaluación que hacen por ahí desde tu equipo? Bueno, nosotros entendemos que hay un avasallamiento contra leyes que están en la Argentina hace mucho tiempo y que son producto de grandes ampliaciones de derechos, ¿no? O sea, hay un avasallamiento contra la ley de protección hacia las mujeres que sufren violencia, contra la ley de identidad de géneros, contra la ley de matrimonio igualitario, contra la ley del cupo laboral travesti trans. O sea, eso es un hecho y en términos discursivos está. Y lo vemos en los hechos en donde no hay preocupación por proteger esas políticas, todo lo contrario. Entonces, yo creo que ese momento donde él plantea esto de que como que leyó textual un discurso de Milei, a ver, me parece que algo ahí sorprendió porque lo marcó él, digo, me remito a la conducta de él. Pero, y es cierto que es como muy demasiado brutal ese tipo de definición. Pero entiendo que él se está alineando ahí, es ministro de este gobierno y está dispuesto a avanzar en la destrucción de esas políticas y se jacta de eso. O sea, todo el tiempo yo lo escucho en otros medios y él se jacta de que está destruyendo esa política pública. Entonces, creo que hay una definición, una toma de postura y que eso, digo, en eso es tan responsable como Milei cuando dice barbaridades, ¿no? Me parece que ellos están dando una batalla cultural. No es menor que Milei haya elegido el feminismo como uno de los movimientos a quien considera enemigo. No es menor que parte de sus teóricos sea Agustín Laje. Así es.
Me parece que es todo como un armado, metiéndonos especialmente en temas de políticas de género, porque para otras cuestiones ampliaríamos un montón, pero centrándonos en estas políticas, creo que hay ahí una avanzada que intenta ir en contra de esos derechos que conseguimos y sobre todo intenta ir en contra de una construcción cultural. Me parece que sí, y que es restauradora en términos de volver a un conservadurismo de otra época. Yo creo que algo de eso hay. Sí, ni hablar. Pensábamos que, bueno, esto es una manifestación sumamente reaccionaria y vos sabés que le estaba prestando atención a algunos estudios que se hacen sobre la opinión de la población en distintas partes del mundo. Pienso en Estados Unidos, pienso en Europa y también en algunos casos en Argentina. Y hay una grieta, una división cada vez más notable entre varones y mujeres, entre masculinidades y feminidades a la hora de pensar la ideología política. Y hay un viraje hacia la derecha muy pronunciado de los varones y de las identidades masculinas, sobre todo los varones heterosexuales. Y bueno, me preguntaba ahí si algo de eso no se está manifestando, digamos, si no es parte de esa bronca reaccionaria y de ese reaccionar contra los avances de derechos que está, digamos, se está planteando cada vez más en una división entre varones y mujeres, una división ideológica. ¿Se ve algo de eso desde tu trabajo? ¿Cómo te parece que se podría empezar a hacer desde los que pensamos, desde lo que creemos en el feminismo, en la igualdad de derechos y en la diversidad sexual, para interpelar a este sector de la población que parece cada vez más alienado? ¿Lo ves y qué harías en caso de que así lo vieras? Si yo veo esa misma tendencia que vos describís, creo que sobre todo me llama la atención que hay varones muy jóvenes, ¿no? También como con esta postura, me parece que tal vez la discusión que trae el feminismo y el transfeminismo a muchos varones los dejó como medio sin saber, que es parte de un proceso cultural también, ¿no? A nosotros nos llevó mucho tiempo poder plantarnos, poder plantear qué derechos necesitábamos, poder ubicar que la violencia por motivos de género no es un problema personal, individual, que hay que mantener en secreto, sino todo lo contrario, que es un problema social, que hay que hacerlo público, que tenemos que tener políticas públicas, que las tareas de cuidado se tienen que poder compartir. Me parece que hay mucho de eso que para muchos varones es como que están medio... y sobre todo, por eso digo, más jóvenes, porque hay una franja de tipos que tal vez tienen de 30 para arriba, que de algún modo están como en un proceso, tampoco se puede generalizar, ¿no? Pero yo veo como un proceso distinto en relación a la crianza, en relación a decir, uy, tal vez esto que yo hacía me parecía re normal, es violento, digo, hay una instancia de cuestionamiento. Pero en pibes más jóvenes lo veo como muy complejo, veo que las pibas están muy empoderadas o fortalecidas, y que los pibes de esas mismas edades frente a eso terminan resolviendo la cosa de modo violento. O sea, no se bancan una compañera que tenga como ese ímpetu, esos proyectos, que sea independiente. O sea, hay algo ahí que no termina de poder ajustarse en términos de construir algún equilibrio. Y creo que en ese punto, yo creo fuertemente que hay también toda una discusión sobre la sexualidad. No es menor esto que pasó con Cunio Libarona y que Milei también sostiene, donde sí a la pareja heterosexual, sí a los hijos de 4 patas, o sea, a la vida, si se quiere, asexual, pero no a la diversidad sexual. Hay algo ahí con la sexualidad, con el placer, con el que se anima a vivir su identidad de género, a vivir la familia y a construirla como lo siente. Ahí hay algo que a un sector le hace mucho ruido y es el que nos gobierna hoy. Entonces, no es menor también que aparezcan situaciones de trata de niños para explotación sexual, la pedofilia. O sea, yo creo que nosotros vamos construyendo una sociedad que se ve, ¿no? Que uno puede decir, bueno, este está acá, el otro está allá, y hay otra que es subterránea, que es tremenda de cruel, sobre todo con las niñeces y las adolescencias, y me parece que todavía no estamos animándonos a ver un poquito más ahí, porque es muy complejo, y creo que este movimiento de los incel, de los célibes involuntarios, que a veces los vemos en otros países haciendo matanzas, ¿no? Bueno, algo de eso yo creo que también hay que poder atender. Y entiendo que un lugar para atenderlo es la escuela, es con la ESI, y también es que los compañeros varones que ya están en otra
en otra discusión, que tienen otra concepción y otra perspectiva más, como vos decías, más alineada con el feminismo y no tanto con la biología, bueno, puedan dar esa discusión también con los pares. O sea, que no sea solamente, porque a veces a veces me pasa que pasan problemas o situaciones y ¿dónde están las feministas? Y creo que nosotras podemos estar en un montón de lugares, pero no podemos ni tenemos que estar en todo, que hay también responsabilidades que los propios compañeros que están en otra discusión tienen que tomar para hablar con sus pares y para poder problematizar esto. Sí, y pensaba como llevando más la discusión, no hablando tanto de la cultura en general o de la sociedad, sino desde el punto de vista de la construcción política, pensando en el campo nacional y popular, me acordaba de distintas lecturas que aparecen en nuestros sectores cuando se piensa como en esta reacción conservadora. Y pienso en sectores políticos y sectores de comunicadores que, acusan que el exceso, quizás fue el exceso de feminismo y el exceso de diversidad sexual lo que espantó a la mayoría de la población y que ahora todo es culpa del progresismo y que la salida a este proyecto hambreador y criminal es bajarle un tono al feminismo. ¿Qué les responderías o qué tenés para opinar en ese respecto? ¿Cómo hacemos nuevamente para interpelar a esta población pero sin dejar de lado nuestras banderas históricas? Yo creo que para el mundo, para el campo nacional y popular, el feminismo abrió fronteras, permitió que mucha gente que tal vez no se identificaba con nosotros y nosotras empezara a vernos como una opción. Creo que los grandes logros que tuvimos en los últimos años son gracias al feminismo y han construido un pensamiento crítico, acompañamiento, no del mismo modo que tal vez lo plantean las estructuras partidarias, pero sí referencias, sí construcción política, sí organizaciones que después se articulan con los partidos. Y me parece que en realidad cuando vemos qué cuestiones nos hacen más daño, y lo vemos en estos últimos tiempos, son las acciones de los varones más héteros que encontremos, con violencia, con abusos, con violaciones. Esos son los perfiles o los digamos, las personas que están en nuestros ámbitos de militancia con mucha responsabilidad y que terminan haciéndonos mucho daño en términos de representación y en términos de ser un espacio con cierta credibilidad. Sí, tal cual. Pienso también en su momento, creo que el último gran ejemplo de trabajo colaborativo y de articulación para impulsar el avance en la conquista de derechos y en la defensa de los mismos fue en la legalización del aborto, donde distintos sectores del arco político se pusieron de acuerdo, donde las feministas impulsaron esa unidad y también la articulación de las instituciones con las organizaciones sociales. Lo que pienso es, hoy en día, es intentar volver a ese tipo de redes que tejimos en su momento, también pensando en la militancia LGBT, o tal vez es pensar en otras alternativas. ¿Cómo es el trabajo que entiendo que ustedes también hacen desde su organización y desde la articulación con otros espacios? ¿Por dónde están siendo hoy los caminos o por dónde podemos empezar a trazar o profundizar los que ya existen? A mí me parece que todo lo que se articuló en estos años en términos de búsqueda de derechos y de logros muy importantes, si esas articulaciones fueron eficaces en el campo nacional y popular, pues no me refiero a la transversalidad, Claro. porque la transversalidad también permite una articulación que va más allá de los partidos para una agenda feminista, pero cuando vos estás hablando de partidos y de un proyecto nacional y popular, ahí esa transversalidad no va a funcionar, porque yo puedo ser transversal para lograr el aborto con los penatos, pero no puedo ser transversal porque después, en todo, porque después vota en contra de las jubilaciones. Entonces, ahí es donde se corta la cuestión. Cuando hablamos de desigualdad social, la separación es otra. Entonces, pensando en cómo reconstruir el campo nacional y popular, a mí me parece que aquellas instancias que fueron eficaces hay que retomarlas, hay que pensarlas, hay que fortalecerlas. Y después creo que es un momento donde también hay un proceso, pero ya no sé si es tanto de feminismo. El feminismo es bastante auténtico, bastante honesto en las cosas, aún siendo un movimiento muy heterogéneo, es bastante genuino y bastante honesto en las demandas y en la lucha que se plantea. Yo creo que esa misma honestidad
la misma creatividad también tiene que impregnar de algún modo a nuestros espacios político-partidarios, porque creo que es un momento donde también la gente, la gente me siento como, la gente nos pide tal cosa, no, pero hay como una demanda de no ser un careta, de que lo que estás diciendo es lo que realmente sentís. Milei llega también en parte porque él es pura emocionalidad. A mí me parece un espanto, digo, no quiero decir con esto, uy, me copa Milei, no, me parece horroroso, pero creo que hay algo de la autenticidad del tipo que te va y te dice lo que está pensando, que y no es una puesta en escena, es lo que es. Algo de esto yo creo que la política, nuestros espacios políticos también tienen que repensar, ¿no? Lo auténtico, lo que contacta con lo que está pasando a la gente. No va la cosa de decir, no sé, de acariciar cabezas y después irte a un country. Eso no va. No. O sea, si vos sos parte de una militancia popular, tenés que tener una vida que esté acorde también con eso. No puedes ser un millonario y andar en yate, o irte a, no sé, de vacaciones, ¿entendés? No, a lugares que sean imposibles. No, eso no va. Y me parece que algo de esto también es lo que tenemos que poder discutir en nuestros espacios políticos. Sí, ni hablar. Yo pensaba cómo la clave pasa por un lado, por imaginar, o sea, obviamente recuperar lo que sirvió de lo que hicimos, pero también imaginar como nuevas formas de representación y de mediar entre la dirigencia y la población, digamos. Siento que necesitamos empezar a construir referencias positivas, mediaciones, representaciones positivas para los varones jóvenes, que quizás no estén necesariamente mediadas por el género, sino por otras cuestiones, por otras gamas de intereses, por otras luchas. Pensaba también la potencia de los espacios mixtos. Pienso cómo, bueno, además de fortalecer, por ejemplo, pienso en el ámbito de la cultura, en el ámbito del fútbol, cómo además de fortalecer los equipos de fútbol femenino, está empezando a surgir una cultura del fútbol mixto, y quizás en algunos de estos espacios así como medio intersticiales, de generar comunidad, se empiece a imaginar como una nueva forma de representar y de llegarle a esta gente que por alguna razón quedó fuera, porque el feminismo lo que tuvo es que le brindó, fue como una oleada de sentido y de darle un sentido a la vida de un montón de personas que estamos todos medio en búsqueda del sentido. Entonces quizás tenga que ver con agitar esas nuevas mediaciones culturales que nos permitan volver a construir un proyecto de mayorías populares y que le vuelva a dar algo, le vuelva a proponer algo a la vida a la vida de la gente, de las mayorías, sin desestimar, como decís vos, el lado emocional. A veces parece que la salida pasa por negar lo emocional y centrarnos en lo racional y no, hay que mediar desde lo emocional, y creo que va a ser un desafío de acá los años que siguen. Sí, y ahí yo lo que agregaría es, no sé, para mí Cristina representa mucho de esa posición genuina, que me ha traído más de un dolor de cabeza también, hablar a veces desde un lugar tan honesto, ¿no? Que puede estar de acuerdo, ¿no? Pero que si hay algo que tiene Cristina es que no la dibuja ni finge, ¿no? Ahora, las mediaciones para mí es el gran tema, porque nosotros podemos tener una dirigente como ella, pero después necesita de mediaciones que estén en la misma sintonía. Y me parece que el punto más fuerte es, o más complejo es en esas mediaciones. Para pensarlo, para ver cómo, pero creo que ahí está también un desafío bien importante que tenemos por delante. Sin hablar. Bueno, me quedé pensando, ¿viste? Muy interesante la charla, la reflexión, sí. Y lo último, como para no sacarte más tiempo, el otro tema que nos quedaba, nosotros dos fuimos trabajadores yo por lo menos soy, sí. Lele fue, trabajadores del ex Ministerio de Igualdad de Género y Diversidad aquí en la provincia de Santa Fe, que con el cambio de gobierno se redujo a Secretaría, que en enero tuvo la cesantía de 24 trabajadores que pertenecían a las áreas, justamente me acordaba porque pertenecían a las áreas de masculinidades por la igualdad, que se ocupaban de trabajar al varón como sujeto parte de la problemática de género, y también de Ley Micaela. Que donde estaba yo. Claro, que donde estaba Lele, y ahora hay un posible recorte de 40 personas en las que yo formo parte de esa cesantía, y pensaba que también acompañaste a los trabajadores y las trabajadoras, y lo siguen realizando, por lo que entiendo, del Ministerio allá a nivel nación,
¿Cuál fue la estrategia o cuál está siendo la estrategia que se están dando hoy? Esto que la evaluación, ¿no? De decir, bueno, tal vez no, la decisión de dejar un ministerio, de reducirlo, obviamente tiene que ver con cada gobierno, pero ¿cómo hoy nos pasa todo el tiempo en asambleas pensar, le llegamos al resto de la gente para hacerle entender que las políticas que sostenemos día a día tienen que ver con salvar vidas, con prevenir situaciones de violencia, de abuso, con asistir a las víctimas, con fomentar cuestiones antidiscriminatorias? ¿Qué charlas? Y me interesa mucho saber con qué te encontraste ahí en esas comisiones, en esas reuniones que tienen que ver con este problema en particular. Bueno, con las compañeras que están en Buenos Aires, especialmente con las compañeras de ATE, venimos hablando muy seguido. De hecho, ellas estuvieron el otro día en la Comisión de Mujeres y Diversidad porque cuando hay situaciones que están vinculadas al ex ministerio o a las políticas públicas, que en general es como uno de los temas más centrales de la comisión, las compañeras, alguna pequeña comisión de las compañeras de ATE siempre están presentes, porque son también después las que van a contar en los ámbitos más amplios qué es lo que pasó, qué es lo que se discutió, qué herramientas. Hay un punto que es en donde estamos tal vez más complicados, que es lograr que se frenen las cesantías y que haya reincorporaciones, digamos. Ese objetivo nosotros hoy es muy complejo, no lo podemos hacer porque no tenemos los resortes ni la posibilidad no la decisión, es decir, no estamos ahí. Entonces la acción de frenar cesantías o de reincorporar no están nuestras posibilidades en este momento. Entonces sí darle visibilidad, sí acompañarlas y sí estamos también con una estrategia más vinculada a poder salir, digamos, con este tema, a buscar apoyos internacionales, porque con estas definiciones Argentina también está violando muchos de los tratados internacionales en los que se comprometió. Entonces, buscando estrategias con otras organizaciones de derechos humanos u organizaciones feministas internacionales para poder tener ahí alguna red, una estrategia que nos permita algún nivel de acción. Me parece que un punto fundamental también, esto que vos decías, es hablar con la gente que recibía esa política pública para que también nos acompañen en demandarla, ¿no? Porque si nosotros decimos, están quedando tantos compañeros sin trabajo, que hacían esto, que hacían aquello, que estaban acá, que estaban allá, y a la gente no termina como tomándolo y decir, yo necesito que este compañero siga en este lugar porque yo estaba, no sé, en este tratamiento haciendo tal cosa, digo, me parece que tal vez fomentar esa demanda por parte de los usuarios y usuarias de esas políticas. Y construir la esperanza y construir lo que viene urgentemente. Que cuando tengamos la posibilidad en las próximas elecciones de generar ahí una diferencia, vayamos en un lugar donde podamos acumular políticamente, ¿no? O sea, el año que viene se va a votar la conformación de la Cámara. Es fundamental. Si nosotros tenemos otro número, podemos voltear el DNU. Ahora, con este número estamos con muchas dificultades. Entonces, tal vez pensar en esto, es decir, ¿qué Congreso queremos? ¿Qué representación buscamos? Bueno, militemos esto porque si tenemos una mayoría u otra conformación, también nos da más elementos para derogar aquello que nos parezca que es injusto y para también promover las leyes que sí creemos que tenemos que tener. Bueno, definición, la batalla está también en las urnas en el 2025, porque ahí es donde se decide realmente quién corta el bacalao, por ser una expresión de antes. Así que bueno, Facu, de mi parte. No, yo también, me quedo con la idea de la honestidad, que me parece que es algo que... Lo genuino, ¿no? Claro, otros compañeros y compañeras que han venido acá a la mesa o que hemos entrevistado nos hablan de lo mismo, ¿no? La lectura que se hace en los distintos lugares es retomar la honestidad, retomar la cercanía, no alejar la política de la gente, ver dónde se expulsó o no se invitó a ciertos sujetos sociales a formar parte de esas discusiones y de esos proyectos que hoy tienen que plantearse como propuestas alternativas. Como que sí, me sigue resonando eso. Y bueno, desde acá agradecerte también por el laburo que debe ser muy hostil hoy en día ahí en la Cámara, y seguiremos muy atentos y atentas cómo se desarrollan, ¿no? Tanto, no solo las declaraciones, sino las medidas con las que viene avanzando el oficialismo. Y esto también, pensar en el Congreso como un lugar no es solamente
la cuestión del Ejecutivo, sino el Legislativo. Viste que como que nos vamos reeducando, vamos aprendiendo la importancia de los tres poderes, como es medio el ejercicio militante, pero también de cara al resto de la sociedad. Así que bueno, muchas gracias de nuestra parte. Sí, muchísimas gracias. Por la entrevista y seguro nos estaremos encontrando. Seguro. Bueno, gracias, que tengan buenas noches y bueno, eso, seguimos hablando y nos seguimos encontrando. ¿Sí? Bueno, nos vemos, Mónica. Gracias, adiós. Chao, chao. Satélite Azul. Grupo en órbita.